Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos. Hola amigos, buenas tardes. Bienvenidos a su programa Momentos de Espiritualidad. Muchas gracias. También unos aplausos, por favor, para ti, Jimenita, que nos haces llegar esta señal. Si no, nada de esto podría ser posible. Pues amigos, hoy vamos a tener un tema pues muy interesante. Vamos a hablar un tema que para muchos es considerado un tema tabú, que son las religiones. Este tema siempre va a traer discusiones, siempre va a traer opiniones divididas. Es algo, pues bueno, realmente hay que tocarlo con seriedad, abordándolo también seriamente y sin ánimo de ofender a ninguna persona que profese algún tipo de religión. Pero vamos a ver, así que desde el punto de vista espiritual, en qué consiste el fenómeno de la religión. Y ya concretamente vamos a abordarlo desde el punto de vista espiritual de la nueva teosofía para comprender entonces si religión tiene algo que ver con espiritualidad, si la espiritualidad se relaciona con la religión. Y es muy importante que sobre todo ustedes entiendan que puede haber gente que no profese una religión y sin embargo tenga un grado de espiritualidad. Es decir, se puede ser espiritual sin necesidad de tener una religión. Entonces vamos a ir desmenuzando precisamente qué es una religión y qué es la espiritualidad. Si nos vamos al todopoderoso Wikipedia y estas cuestiones, pues nos van a señalar que pues, la religión, al fin y al cabo, es un conjunto de creencias, prácticas, dogmas, textos, lugares que utilizan sus participantes para sus labores de dialéctica en relación con la autotrascendencia y su cercanía o su comunicación con la divinidad. Etimológicamente, algunos señalan que la palabra religión fue acuñada por el jurista romano Marco Tulio Cicerón. Él en una de sus obras, precisamente en De Natura Deorum, da una definición de religión, señalando que todas estas personas que se dedican al estudio de este tipo de cultos, lo que hacen es que ellos releen estos textos. Entonces, religión viene de relen, aunque algunos señalan que más bien viene del verbo latín religare, que significa un vínculo, digamos un compromiso, un pacto con la divinidad, pues como una obligación. Entonces de ahí viene religión. Sin embargo, pues a lo mejor nosotros estamos pensando, espiritualidad, ¿qué me puede a mí afectar si tengo o no tengo una religión? En cuanto a mi cuestión de, por ejemplo, el proceso de ascensión. O a lo mejor, bueno, yo estoy bautizado, ¿no? Bajo el catolicismo. No soy practicante, pero esto también me afecta, no me afecta espiritualmente. Me produce algún tipo de karma. No sé, ir a la iglesia y comulgar y después de todos modos seguir con este tipo de pecados. Entonces, bueno, de una vez les pido, amigos, que participen. Díganme para ustedes si creen que la religión es buena, si es mala, si no importa, si hay que practicarla, si no hay que practicarla, si hay que respetarla, si no hay que respetarla. Digo, porque hay gente que dice, no, pues si practicas una religión todavía estás dormido, ¿no? Todavía no despiertas. La religión es un medio de control de masas, la religión es el opio de los pueblos, ¿no? Entonces, sí necesito que, ahora sí que participen, que retroalimenten el programa para que nos vayamos acercando al punto que quiero tocar realmente con ustedes. Entonces,
¿Por qué se cree en una divinidad? ¿Por qué creer en la existencia de un ser supremo? Primero hay algo dentro de nuestro interior que nos dice que, pues como que Dios existe, ¿no? O sea, como que yo no sé, pero algo dentro de mí me dice que es cierto que existe Dios, aunque yo no lo vea, no lo escuche, no lo sienta, no lo perciba, pero algo dentro de mí me dice que existe. Algunas personas dicen, bueno, vamos a un argumento un poco más lógico a través de un silogismo que se le llama el argumento de diseño. ¿Qué postula el argumento de diseño? El argumento de diseño nos dice, pues, el universo, la naturaleza, o como quieras decirle, es algo muy complejo, que no pudo haber sido creado al azar. Por lo tanto, este universo debe haber sido creado por un ser inteligente. El único ser inteligente que pudo haber creado este orden es Dios, por lo tanto, Dios existe. Eso se conoce como el argumento de diseño, este silogismo. Entonces, o sea, la naturaleza, el universo tiene una forma, tiene una estructura, tiene leyes. O sea, esto no pudo haber sido creado así porque surgió el Big Bang y ya, ¿no? Ahí quedó. No, sino que hay una inteligencia superior que ha dictado este orden de las cosas. Ese es el argumento de diseño. Aprovecho para mandarle saluditos a mi primo Alid. Saludos hasta León, Guanajuato. También le mandamos saluditos a Ivette Melisa García. Le mandamos saluditos a Andrea Gómez Casanova hasta Chile. Le mandamos saluditos a Jorge González, a Silvana Podesta. Entonces, amigos, ¿ustedes qué opinan sobre este tema? ¿Ustedes piensan que la religión obedece a algún principio interno, espiritual? Simplemente, bueno, pues es como que intentamos creer en alguien superior a nosotros, alguien que nos diga qué hacer. O simplemente, pues no importa esta situación. Entonces, ¿qué sucede? Pues precisamente con este argumento de diseño estamos hablando que, pues de acuerdo a algunas encuestas que se han hecho, estamos hablando que por lo menos el 60% de la población mundial practica algún tipo de religión y un 34% ahí anda, pues digamos, no tienen una religión, no son ateos, aquí se incluyen a los ateos, pero no tienen una religión. Entonces, pues la mayoría del planeta son religiosos o pertenecen a algún tipo de religión. Actualmente religión se confunde con prácticas religiosas, que es todo estos cultos, ritos, tradiciones, dogmas, normas de conducta, templos que se siguen. Actualmente religiones pues también se siguen a estas actividades religiosas que se amparan bajo una estructura legal. Es decir, por ejemplo, aquí en México son asociaciones religiosas, ¿no? Entonces estas asociaciones religiosas pues es la forma legal para que tú puedas constituir una iglesia, una religión, por así decirlo. Hay 4,200 religiones en nuestro planeta. Eso sin contar todas las que ya se han extinto. Y sin contar a los que vendrían siendo como tipo, digamos, algunos cultos o algunas pseudo religiones, algunas prácticas paganas a lo mejor. Y pues, cómo, por ejemplo, se dividen las religiones? Hay distintos puntos de abordar el tema de la religión desde el punto de vista antropológico, social, histórico, espiritual también. Pero digamos que vamos a enfocarnos en el punto de vista que nos interesa sobre precisamente la existencia de un ser supremo, ¿no? Entonces son teístas, que viene de teos, Dios. Entonces son las religiones teístas, por ejemplo, o las religiones no teístas. Las religiones teístas se dividen a su vez en monoteístas, politeístas y dualistas. Por ejemplo, monoteístas como el cristianismo, el islamismo, el judaísmo, el zoroastrismo, creen en un solo Dios, ¿no? Las politeístas, de poli muchos, teos y logos tratado o estudio, pues son las que profesan diversas entidades, diversos dioses, un panteón de dioses. Por ejemplo, el hinduismo, ¿no? El hinduismo o el shinto japonés, todas estas son las politeístas. Y por último tenemos las dualistas como el maniqueísmo y el catarismo,
En esta realmente se llama dualistas porque ellos simplemente existe Dios y existe un opuesto a Dios. Y es una lucha entre estos dos opuestos. ¿Por qué? Porque tenemos una naturaleza dual. Entonces, pues así está postulada ese tipo de religión. Y las no teístas, que no creen en la existencia, digamos, de un ser supremo, que podríamos encontrar lo que algunos llamarían prácticas filosóficas o algún tipo de cosmovisión, de estilo de vida, sería, por ejemplo, el budismo o el taoísmo. Esas serían las no teístas, por ejemplo. Entonces, bueno, ¿cuándo surgen las religiones en nuestro planeta? ¿Cuándo surgen las religiones? No sé si ustedes, amigos, sepan cuál es la religión pues más antigua del mundo, ¿no? Así que la primera religión que existió en nuestro planeta. Entonces, eso lo vamos a dejar ahí para ver si alguien del público quiere contestar ahorita cuando nos regresemos del corte. Si saben cuál es la religión más antigua que existe en nuestro planeta. Y pues al fin y al cabo la religión son normas de conducta que en teoría lo que hacen es acercarnos o facilitarnos una comunicación con la divinidad o lo que llamaríamos como la entrada al paraíso. Ganarnos esta entrada al paraíso y por lo tanto trascender. Ahora le llamaríamos del proceso de ascensión, ascender más que trascender. Trascender sería realmente morir y ascender sería transformarse, transmutarse a un estado de existencia distinto. Entonces, me está diciendo aquí Gina Cobos. Hola, buenas tardes. Yo creo que lo que tendríamos que practicar la espiritualidad, porque así seríamos más relajados o más tranquilos, tratando de aceptar a las personas tal como son y no nos traería esa tolerancia. Es cierto. Al fin y al cabo, nos vamos a abordar con posterioridad el hecho de que existan 4.200 religiones, pues habla de una división gigantesca en nuestro planeta. Sobre todo si estamos hablando del mismo ser, o entonces no se trata del mismo ser. Eso es algo que también vamos a abordar. Me dice Alida Armando, debemos respetar porque también la religión es una herramienta al alcance de todos para nuestra comunicación con la presencia divina. Desgraciadamente sí, es también un instrumento para el control de las masas. Muy bien, muy bien. Nos dice Ariel González. Hola, señor Luis Alberto. Yo me encuentro en conflicto porque andan circulando unos videos que dicen que todas las personas que hablan de otros y se cortó aquí el comentario, perdón. No está completo. También le mando saluditos a Olga Maciel Coronado, que nos felicita por el tema. Nos dice Andrea Gómez Casanova, la religión más antigua es el hinduismo. Nos dice ok, estos son los únicos comentarios que tenemos ahorita. Ok, déjenme ver rápidamente si en YouTube tenemos algo al respecto. Porque si no, luego me regañan porque no saludo a las personas que están en YouTube. Perdón. ¿No? Pero ahorita mandamos saluditos. Bueno, no he comentado, entonces no sé quiénes están, pero a las personas que están ahorita conectadas en YouTube también les mando un saludo, saludos y bendiciones. Y los invito a que participen. ¿Cuál es la religión más antigua del mundo, muchachos? ¿Cuáles creen ustedes? ¿Cuáles han estudiado ustedes? ¿Cuáles ustedes tienen conocimiento que es la religión más antigua del mundo? Y si la religión realmente nos ayuda o no nos ayuda. ¿O ustedes para qué creen que sea necesario? O a lo mejor no es necesario tener una religión. Entonces, amigos, nos vamos a ir a un corte y vamos a regresar para que sigamos platicando sobre este tema que es muy interesante. No se despeguen de su estación favorita ADR Networks, donde seguimos activando su espíritu.
ADR Networks. Amigos, estoy aquí en YouTube. Voy a aprovechar para mandarle un saludo a Cintia Vargas, que se conecta y nos dice: hola Luis, buenas tardes, saludos. ¿Podría ser la religión cristiana? Ok, entonces nos dice Cintia Vargas que a lo mejor es la religión cristiana. Y acá en Facebook tenemos... Bueno, ya nos había comentado, había leído hace un momento, ¿no? Que nos comentaban Andrea Gómez que sí se trataba del hinduismo, que se trata del hinduismo. Entonces, pues, ¿cuál sería la religión más antigua? No sé si ustedes recuerdan de sus lecciones de historia cuál es la civilización más antigua en nuestro planeta. La más antigua que tenemos, ahora sí que noción en la historia. Entonces, hay una cultura que es más antigua que el hinduismo. Es más vieja que los griegos. Es anterior a la época de los faraones. Más vieja que los chinos, y esa es la cultura sumeria. Recuerden que Sumeria es la cuna de la civilización. En Sumeria, nosotros estamos en las cavernas y después no sabemos qué sucede y aparece Sumeria en la historia. Y Sumeria es eso, es una civilización. Sumeria tienen normas urbanas, tienen calles, tienen edificios. Son los creadores de la economía, de las primeras monedas. Son los creadores de la arquitectura, porque hacían edificios. Son los creadores del derecho, tienen un código penal, el Código de Hammurabi. Son los creadores de la literatura. El primer libro en la historia que se conoce es la epopeya de Gilgamesh, escrito por algún sumerio. Son los creadores de la esclavitud. Y por lo mismo también son los creadores de la religión. Los sumerios son los creadores de la religión, una religión politeísta, en las cuales sus dioses son los Anunnakis. Ellos son los dioses del panteón sumerio, teniendo a Anu como la divinidad máxima, seguido de sus hijos Enlil, Enlil y Ninhushak, y de ahí pues ya vamos, que si Shamash, y que Ninurta, y que si Marduk, y ¿no? Es toda una familia, por así decirlo. Entonces, ellos son los creadores de la religión. Los sumerios son los creadores, pues, de casi todas las cosas que tenemos al día de hoy. Ellos son los creadores de la astrología. Los signos del zodiaco se los debemos a los sumerios. También son los creadores de la astrología. Entonces, bueno, esa es la religión más antigua que se conoce en la cultura sumeria. Ahora, ¿es necesario tener esta relación con la divinidad o no? Nos dice Arturo Jardón González: una relación con Dios se siente en el corazón. Uno realmente sabe cuándo agrada a Dios en su vida. No necesitamos intermediarios. Perfecto. También nos dice Arturo Jardón González: no necesitamos un enlace con Dios si existe la oración. Nos dice Areli González que no existen los implantes, que es negativo hacer meditación porque abrimos portales e ingresan los demonios. Yo la verdad tengo años en busca del conocimiento y he hecho meditaciones, y he usado velas e incienso y nunca he sentido nada malo, pero dicen como que ya entré en conflicto, tengo poco escuchando y viendo sus videos y me han parecido positivos y congruentes con lo que a mí me gusta. Y no se siente que sean oscuros, pero me gustaría escuchar su opinión. Gracias. Mira, ¿qué es lo que sucede con estos temas o con el tema de la religión en sí? Como nos decía Alida Armando hace unos momentos, hay que respetar, ¿no? El hecho de que fulanito de tal tenga una religión no significa que yo me voy a burlar porque él tenga una religión y yo no practique una religión, o viceversa, que él me llame ateo, pagano, hereje, idólatra, lo que sea. Entonces, el primero en efecto es un respeto por cada ideología. La religión, en efecto, sí sirve como un medio de control de masas. Vean,
4,200 religiones en el planeta. O sea, eso es absurdo. Ahora, que todo el mundo postula que su religión es la verdadera, ¿no? Y otras religiones, y muchas religiones, pues postulan que si tú no estás dentro de esa religión, pues no te vas a salvar, ¿no? Te vas a ir a lo que sería el infierno. Entonces, como que, ay, nos empezamos a dudar, ¿no? A lo mejor nosotros tenemos una religión porque, por ejemplo, su servidor fue bautizado, ¿no? Bajo el catolicismo. Entonces, decimos, bueno, tienes una religión porque tus padres te la impusieron, ¿no? Ya si la sigues o no la sigues, ya es libre albedrío, sobre todo si ya eres a lo mejor mayor de edad, ¿no? Y a lo mejor antes te obligaban a ir a la iglesia, lo que fuera, eso no importa. Aquí algo importante es que en efecto Dios existe, porque aparte de analizar el tema de la religión, yo creo que hay que darle una revisada al tema del ateísmo también. Porque también hay gente atea y se vale ser ateo, ¿no? Entonces, pues el ateo es aquella persona que no cree en Dios, ¿no? No cree en un Dios ni en varios dioses. Digamos que es un rechazo a la creencia de que existe una deidad. Ese sería el ateísmo. El ateísmo cobra mucha fuerza a partir de la Revolución Francesa, con la famosa libertad, fraternidad, igualdad, con todo este lema del iluminismo jacobino. Digamos que ahí lo que se aboga es por la supremacía de la razón humana sobre la deidad o sobre lo demás. Entonces ahí comienza a tomar fuerza el ateísmo. ¿Cuáles son los argumentos del ateo? Pues precisamente en que no hay evidencia empírica, es decir, pruébame, o sea, a ver, ¿dónde está la prueba de que Dios existe, no? Ese es un argumento del ateísmo. El otro argumento, pues, es que las famosas revelaciones o las profecías o estas cuestiones que vienen en los libros de religión, pues no, estas revelaciones pues son también inconsistentes, no están probadas, no tienen fundamentos, es un dogma de fe. Otra muy sencilla, simplemente una razón de escepticismo, ¿no? Como dicen, como Santo Tomás, hasta no ver, no creer. Y por último le llaman la carga de la prueba, ¿no? En este sentido, el que tiene que probar es el creyente, no el ateo. O sea, el ateo te va a decir, a ver, pruébame que Dios existe. Y platicamos. Y me dices lo que quieras. Entonces, le revierte la carga de la prueba al creyente y él es el que tiene que demostrar al ateo por qué Dios existe. El ateísmo, pues, puede ser también pragmático, ¿no? Simplemente indiferencia, no, yo no sé, a mí, sabes que yo estoy muy ocupado con mis problemas, con mi bronca, con mi trabajo, con lo que sea, como para andar pensando que si Dios y que si hay que ir a la iglesia o que si hay que hacer meditaciones. No, mira, yo estoy muy ocupado, ¿no? En el mundo real, ¿no? Tú sigues soñando. Entonces sería como la indiferencia. También otro sería, por ejemplo, el desconocimiento simplemente de la divinidad, ¿no? Pues yo ni tengo ni idea, ¿no? Igual y sí, pero yo no. Soy ignorante en el tema, ¿no? Entonces podría ser ateo por ignorancia, ateo por indiferencia, ateo por exclusión. No, a mí no me gustan que tener que ir a la iglesia y andar haciendo mil cosas y ritos y ay, no. Como decimos, que fiaca, ¿no? Entonces, estos son argumentos de los ateos. También está la famosa apuesta de Pascal, ¿no? La apuesta de Pascal te dice que todo se debe al azar. Que lo más seguro es que Dios exista, ¿no? Entonces, lo lógico es que el razonamiento nos lleve a creer que Dios existe, pero no importa. ¿Por qué? La apuesta de Pascal nos dice, por ejemplo, tú puedes creer en Dios y si Dios existe, vas al cielo. Tú puedes creer en Dios y si Dios no existe, pues no ganaste nada, ¿no? O puedes decir, tú no puedes no creer en Dios. Y si Dios no existe, pues tampoco ganas nada. Puedes no creer en Dios y si Dios existe, pues no vas a ir al cielo. Entonces lo más seguro es que Dios exista, pero depende de si crees o no en Él, ¿no? Esa es la apuesta de Pascal. Eso es en lo que se basa precisamente el ateísmo. Entonces, son procesos también, son procesos. Esto no quiere decir que estén demasiado equivocados, es decir, la búsqueda al fin y al cabo de la espiritualidad
siempre va a empezar mediante la requisición de información, mediante el cuestionamiento de todo aquello. Es decir, del mundo científico, del mundo empírico, vas a pasar al mundo espiritual siempre. Entonces tienes que llevar este proceso. Ahora, algo importante, ¿no? Nos dice Arely González, que estas personas que hablan de maestros ascendidos y demás seres celestiales son gente reprogramadores mentales. Digamos que ya entrando en el tema de la religión, pues también hay pugnas, no solamente entre las mismas religiones, sino lo que le llaman ellos pseudo religiones como la metafísica, que la metafísica no es una religión, y mucho menos una pseudo religión, ni la teosofía, que también le llaman pseudo religión, tampoco es una religión. Recuerda que la religión te impone ciertos dogmas, ¿no? Pensemos los 10 mandamientos, lo que dice aquí la Biblia, la palabra del Señor, ¿no? Entonces así como que, o sigues la palabra del Señor o sigues los 10 mandamientos. Si no sigues o fallas en esta aplicación de estos dogmas, entonces ya obtendrías un cierto castigo, ¿no? Entonces, bueno, eso es porque estás bajo una estructura, ¿no? Algo importante, ¿no? La religión es una creación humana. Las religiones son de creación humana. Entonces esto es algo muy importante. Por ejemplo, Jesucristo no vino a fundar una iglesia, ni a crear una religión. Ya los que se encargaron de crear, pues ya Constantino y todos ellos, ya ellos fueron los que se encargaron de crearle una estructura, ¿no? Buena o mala, esa es otra cuestión, ¿no? Pero al fin y al cabo es esto, ¿no? Es una creación humana. Ahorita nos vamos a ir a otro corte y vamos a regresar para ya meternos de lleno a esta discusión. Amigos, compartan, opinen. Ustedes piensan que si es malo, si es bueno, no importa, no pasa nada. Expresen su opinión. No se despeguen, por favor, de su estación favorita ADR Networks, donde seguimos activando su espíritu. Amigos, qué bueno que ya están de regreso. Pues vamos a meternos a los puntos finos del tema de la religión. La religión, en efecto, es una creación humana. No confundir la religión con el concepto de la divinidad. Dios existe independientemente de la religión, y Dios es una sola entidad. Las religiones, pues como son de creación humana, basados en egos humanos y confluencia muchas veces de seres de oscuridad, buscan pues precisamente una división, generar una división. Si no eres católico, te vas a ir al infierno. Si no sigues estos preceptos, te vas a ir al lago de fuego. Solamente Jesús salva, ¿no? Y muchas otro tipo de cuestiones. Entonces, nosotros lo que debemos de buscar es el contacto con la divinidad. No necesitamos, como bien mencionaban aquí en un comentario, de intermediarios, porque tenemos nosotros un espíritu. Este espíritu, recuerden, esta llama trina, esta chispa divina, es Dios Padre, Dios Madre, Dios Hijo en nosotros. Digamos que en ese sentido el catolicismo es lo que está más acercado o más acertado al concepto de la presencia divina, del Creador. Dios tiene sí 3 personalidades. Es Dios Padre, Dios Madre, no Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es una creación de seres de oscuridad para quitarle poder a la Madre cósmica, a la matriz universal. Precisamente porque las doctrinas de oscuridad son doctrinas machistas. Siempre tratan de mantener sometida a la mujer. Por eso le niegan poder a la parte creadora de Dios, pero todo en el universo se genera a través de una figura femenina. Nosotros no venimos de una palomita, no nos puso un huevo, tenemos una mamá. Y esto existe en todo el universo. Es la parte creadora de Dios. Dios Padre es el Alfa y Dios Madre es el Omega. Dios Padre es la fuerza y la voluntad, y Dios Madre es el amor y el poder de destrucción. Destrucción entendida hacia los seres de oscuridad. Por eso, por ejemplo, aquí en México, ¿no? La Virgen de Guadalupe le tiene pisada la cabeza al demonio, ¿no? Los cuernos de la luna.
al demonio. La madre, al fin y al cabo, es eso, es una madre. ¿Cómo es una madre para defender a sus hijos, que somos nosotros? Pues férrea en su actuar. Ese es el concepto. Esa es la matriz universal, la parte femenina de Dios. Por eso, de acuerdo con este concepto, estaríamos hablando de esta esencia dual en Dios, ¿no? Hay una parte masculina y una parte femenina que dan como origen al Hijo Divino, al Maestro Jesús, que se representa en esta famosa llama trina. La llama trina son 3 llamitas entrelazadas que a lo mejor verán en la metafísica, de color azul, color rosa y color amarillo. Color azul, Dios Padre; color rosa, Dios Madre; y color amarillo, Dios Hijo. Ya ven, cuando hago yo los videos o estamos en meditaciones, vamos a pedir permiso, yo les digo: en el nombre de la amada, preciosa y poderosa presencia divina de Dios, yo soy. Me refiero a eso, es amada por el Hijo, preciosa por la Madre y poderosa por el Padre. Entonces Dios existe, Dios es independiente a cualquier tipo de religión. Dios no fundó religiones, Dios no tiene elegidos, el pueblo elegido. Y los demás, pues no son elegidos. Nosotros sí somos el pueblo elegido. Eso es mentira. Dios nos ve a todos por igual. Lo demás es influencia de seres de oscuridad. Recuerden, es Jehová, por ejemplo, es una palabra sumeria. Jehová significa yo soy tu creador. Es una palabra sumeria. Viene en las tablillas sumerias, no viene en la Biblia. El Viejo Testamento es una copia de las tablillas sumerias. En el Viejo Testamento se encuentran con la historia de Ciro Sudra y el diluvio. ¿Quién es ese? Pues es Noé y el diluvio. Es la misma historia. Las tablillas sumerias son copiadas por el pueblo elegido, precisamente, ¿no? Los descendientes de estos sumerios, de estos Anunnakis, de estos dioses que llegaron de las estrellas para utilizarnos como esclavos. Las religiones, precisamente de ahí comienzan a diseminarse. Es Anu en Sumeria, pero también es Zeus para los griegos, Júpiter para los romanos, Odín para los nórdicos, Tezcatlipoca para los aztecas. Son los mismos seres. Ninhushagesisis es Afrodita. Todos estos seres son exactamente los mismos seres con diversos nombres, dependiendo del lugar donde se aparecían o donde tenían contacto. Estos dioses que exigían sacrificios humanos, pues eran estos seres que realmente eran seres de oscuridad. Pero esto es totalmente ajeno a la presencia divina, ¿no? No se tratan del Dios que nos hablan en las religiones, o quien los religiosos tratan de hacernos conocer, ¿no? Esa sería la presencia divina. Pero obviamente hay una confusión, hay una mezcla y hay precisamente un ataque de oscuridad para que precisamente nosotros estemos divididos, para que tú te pelees por temas religiosos. Fíjense qué tonto es. ¿Cómo habiendo tantas cosas por qué pelearnos en el planeta, nos peleamos y hasta nos matamos por religiones, por un Dios? En ese sentido, por eso los ateos dicen, bueno, pero si ni siquiera lo puedes probar, si ni siquiera hay evidencia de que existe. O sea, por ejemplo, otro de los conceptos de los ateos es la existencia del mal. Pues si Dios existe, ¿por qué tengo cáncer? ¿Por qué me va mal en la escuela? ¿Por qué me va mal en el trabajo? ¿Por qué no encuentro pareja? ¿Por qué no puedo tener hijos? A ver, yo no entiendo. Si Dios existe, ¿por qué esta persona es ciega, es coja, es muda, está parapléjico? ¿Por qué? Pero recuerden que Dios no nos manda nada. Nosotros todo lo elegimos por ley universal del libre albedrío. Antes de venir a este plano, nosotros decidimos qué experiencias vamos a vivir. Hacemos pues nuestra tira de materias. Recuerden que este es un planeta escuela. Entonces, pues me toca matemáticas 4, pues me toca física 2, pues me toca historia 1, me toca geografía 3. ¿Y eso qué significa? Pues en esta vida voy a ser ciego, en esta vida no voy a tener dinero, en esta vida voy a sufrir un accidente muy grave, en esta vida voy a ser huérfano, en esta vida me van a violar, en esta vida me va a suceder una posesión satánica. Todo lo elegimos, Dios no nos manda nada. Recuerden que el objeto de vivir todas estas experiencias es evolucionar, es aprender lecciones espirituales. Precisamente
dentro de toda esta escala evolutiva, nos toca profesar una religión como parte de nuestro aprendizaje. Son 777 vidas o encarnaciones. Entonces, de la vida 1 a la vida 400, pues no te va a interesar los demás, no te va a interesar el medio ambiente, no te va a interesar ayudar a la gente. Tú vienes a satisfacer tus necesidades personales. Entonces vas a ser a lo mejor un ladrón, un violador, un político corrupto, alguien que no le interesa ayudar a la gente. Después ya comienzas a tener una religión. Puedes practicarla o no. Después pasas por ahí de la vida 500, pasas a ser científico, ateo, ¿no? Todo lo vas a cuestionar, todo vas a preguntar el por qué. Y ya de la vida 600, 650 más o menos comienza la espiritualidad. Es decir, la gente que es espiritual en este momento es porque ya lleva muchas vidas recorridas, mucho aprendizaje recorrido. Y ya sabe que Dios primero es indubitable su existencia y segundo, pues que no necesita de una religión para tener este acercamiento con la divinidad. Pero es un proceso evolutivo. Por eso hay que respetar a la gente que aún profesa una religión o a los que no la procesan. ¿Por qué es ateo? ¿Por qué no cree en Dios, Luis? ¿Por qué? Pues porque no le toca. Todavía no le toca. La gente que está, digamos, en cuestiones espirituales, estamos hablando de personas que están en su vida 700 para arriba. La gente que está viendo este programa, ¿por qué lo ve? Pues porque están en su vida 700 para arriba. Si no les interesa nada de esto, pues no, a este tipo puras locuras habla, está loquito, ¿no? Y ya, se acabó. Y es porque no le toca, así de fácil. ¿Por qué no le toca? Pues porque todavía le falta aprender más cuestiones, ¿no? Todavía le falta aprender, pues, otras lecciones espirituales, a lo mejor a través del dolor, a través del sufrimiento, pero a lo mejor tú ya conoces las leyes universales, tú sabes de ángeles, tú haces meditación. Ahorita vamos a resolver esa duda que nos estaba preguntando Arely González. Entonces eso es muy importante. Es un proceso de evolución. Es un proceso. Todos nosotros hemos sido verdugos, violadores, asaltantes, narcotraficantes, pero ya lo vivimos. Eso fue al principio. Ahorita ya estamos viviendo experiencias místicas. Entonces vamos a irnos otro cortecito y vamos a regresar para cerrar el tema. Amigos, compartan y no se separen de su estación favorita ADR Networks, donde seguimos activando su espíritu. Amigos, vamos a cerrar con este tema. Vamos a responder sobre todo la duda que nos está comentando Arely González, que nos señala que las personas que hablan de maestros ascendidos y demás seres celestiales son gente reprogramadores mentales, que no hay que hacer meditación porque abrimos portales e ingresan los demonios, que no hay que usar velas o inciensos. Y bueno, estas cuestiones. Obviamente cada religión postula que la suya es la verdadera, la suya es el único medio de salvación del alma humana, ¿no? Pero no, primero ya estuvimos hablando, ¿no? Todo es una elección nuestra. Entonces las personas que son, digamos, fanáticos recalcitrantes de algún tipo de religión es por elección propia, es porque les toca vivir eso, ¿no? Y a lo mejor aunque hábleles de cosas espirituales, nunca las vas a hacer cambiar de parecer, porque esa es su lección, eso es lo que vinieron en esta encarnación a aprender, ¿no? A lo mejor a algunos sí le entrará a la luz y es porque también lo decidió, ¿no? Que iba a ser recalcitrante hasta los 80 años y de repente ya al final como que le iba a entrar la cuestión espiritual. Es elección también, ¿no? Entonces, la espiritualidad no es lo mismo que la religión, recuerden, ¿no? La espiritualidad es el cultivo, digamos, de la esencia interior para regresar a la fuente. Y la religión pues nada más es así el concepto de unas normas supuestamente creadas por la divinidad que hay que seguir, ¿no? Pero son creadas por los seres humanos. Entonces, por ejemplo, como yo les he dicho, ¿no? La nueva teosofía trata de dar explicación y de conciliar estas cuestiones, ¿no? Por ejemplo, los santos es lo que llamaríamos en la metafísica los maestros ascendidos. Entonces es un sinónimo, es lo mismo, son personas que son un ejemplo de vida. No es que le reces al santo o le pidas al maestro Saint Germain
son intermediarios en cierta forma y son un ejemplo de vida, ¿no? Un maestro ascendido es eso, es un maestro porque él vivió sus 777 vidas o encarnaciones, como hombre y como mujer, aprendiendo de todo. Por eso te puede orientar, por eso es maestro. No pensemos, ay, maestro, porque ha de ser muy sabio. Bueno, es sabio porque vivió 777 vidas, como hombre y como mujer. Es sabio porque él sabe que se siente que te violen, que te maten, que te torturen, que no tengas dinero, que tengas mucho dinero, que tengas cáncer, que tengas diabetes, que seas ciego, que estés parapléjico, que estés en el hospital. Todo lo vivió, todo. Entonces, por lo mismo, adquiere esa maestría y por lo mismo te puede orientar. Si tú le platicas al maestro Saint Germain que no tienes hijos, él te entiende porque no tuvo hijos. Que te violaron, él te entiende porque lo violaron. Todo lo entiende. Entonces es un ejemplo, es un ser simplemente que está más evolucionado que nosotros. No es un dios, no es un ser de otro tipo, ni es un extraterrestre. Simplemente es un ser que está más arriba en este regreso a la fuente. Si la evolución es regresar a la fuente, desde que somos minerales estamos en primera dimensión, brincamos a plantas, segunda dimensión, animales, segunda dimensión, seres humanos, tercera dimensión, luego vamos a cuarta dimensión, quinta, sexta como maestros, séptima, octava, novena, décima, onceava, doceava y treceava, donde regresamos a la isla paraíso. Eso es la evolución. En este proceso evolutivo tenemos que pasar por todas esas etapas de aprendizaje. Entonces, meditar no es malo. Meditar obedece una ley universal que es la ley de generación, que significa que para crear necesitas tú de oscuridad y agua. Cuando tú cierras los ojos, generas oscuridad y tú tienes 3/4 partes de agua en tu cuerpo. Por lo tanto, por otra ley universal que es mentalismo, todo lo que generes en tu mente a través de la meditación, por otra ley universal que es correspondencia, como es arriba es abajo, va a llegar a tu tercera dimensión. Meditar es algo positivo. Las velas potencian las oraciones. Eso es lo que hace una vela. Una vela potencia un trabajo mágico. Una vela negra va a potenciar una brujería. Una vela blanca va a potenciar la ayuda de un ángel. Los inciensos atraen a los espíritus de la naturaleza. Si yo prendo un incienso, estoy atrayendo la fuerza de los espíritus de la naturaleza. Son herramientas. No es brujería, no es ignorancia, no es demoníaco, no es programación mental. Es ignorancia de las personas. Pero esa ignorancia es porque ellos están en vidas más atrasadas. Entonces, obviamente la oscuridad va a utilizar ese tipo de personas para desprestigiar todo el trabajo espiritual, ¿no? Y te dicen, es la nueva era. Y hoy nueva era, y se oye así todo raro, todo el New Age, ¿no? Como una marihuanada esto se oye. No. No es lo mismo, ¿no? Yo por eso les digo, pues prefiero yo la nueva teosofía, porque pues me trae cuestiones y me explica por qué el New Age no es tan distinto de la metafísica, ¿no? Ni es tan distinto de la escuela arcana, ni es tan distinto de la gnosis, sino que son partes de un todo, ¿no? Son partes de este rompecabezas, y lo que hacemos en la nueva teosofía es pues ir armando este rompecabezas para podernos acercar a Dios. Y Dios en efecto está dentro de nosotros, esa chispa divina que les digo, esa llama trina, ese Dios Padre, Dios Hijo y Dios Madre, significa que dentro de nosotros está Dios. Entonces Dios está aquí adentro. En la metafísica te hablan de un cuerpo crístico. El cuerpo de sexta dimensión es el cuerpo crístico. Todos tenemos un Cristo interno. Esa es la parte de Dios Hijo dentro de nosotros. Y tenemos a Dios Madre dentro de nosotros y Dios Padre dentro de nosotros. Esos tres conforman el famoso espíritu, que es al fin y al cabo esa conexión con Dios, porque Dios es espíritu. Entonces, hay que practicar el servicio a los demás. Hay que concluir con esta reflexión. No necesitamos de una religión para acercarnos a Dios. Si profesamos una religión, pues hay que seguir estos conceptos donde se exacerbe el servicio a los demás. Si mi religión realmente busca puras cuestiones de ego, satisfacer mis necesidades, pues la verdad es que esa religión sería hasta oscura. Entonces ustedes hagan lo que tienen que hacer con amor. Eso es suficiente para que ustedes puedan llegar a ascender, aunque no crean en Dios, aunque no crean en la presencia divina o en el gran arquitecto o el incognoscible o el primer creador o el Padre universal o la fuente o Dios, Yahvé, Jehová, Alá o como le quieran decir, Asura Mazda, el que sea, no importa. Ustedes condúzcanse con amor, con respeto, con servicio hacia sus semejantes
Y esa es toda la diferencia del mundo. Ya si son o no religiosos, esa es otra cuestión. Olvídense de ese tipo de cuestiones. No vale la pena pelearse por ese tipo de tonterías, la verdad. Por cosas humanas. Es que yo ya no soy católico porque ni creo en Dios porque los pederastras y el Papa, y es un reptil el Papa, ¿no? Tú dijiste que el Papa es un reptil. Sí. Pero yo no estoy hablando del Papa, yo estoy hablando del Dios, ¿no? Recuerden, la fe está puesta en Dios, no en la iglesia, no en el Papa, no en el Tepeyac. Está puesta en Dios, y Dios está en todas partes, no está nada más en el Tepeyac o en la Basílica de San Pedro. Está en todos lados. Entonces vamos a quedarnos con esa idea. Voy a hacer unos anuncios parroquiales, perdón. Los invito, muchachos, a que el martes 15 de octubre, mañana a las 8 de la noche, tenemos un estreno aquí en ADR Networks, par de 2 con Mauricio Mancera y Sergio Sepúlveda. No se lo pierdan, amigos. También el 29 de octubre a las 4 de la tarde tenemos el programa Muy Mujeres. Esto es el martes 29 de octubre. Y el jueves 31 de octubre a las 7 de la noche se estrena Tujín con Gloria Rivero. Y también tenemos el estreno el viernes 1 de noviembre de La Carrilla con Karina Remés a la 1 de la tarde. ¿En dónde más? Pues en su estación favorita ADR Network, donde estamos activando sus sentidos y su espíritu. Y yo los invito, muchachos, a que vean mis videos en mi canal de YouTube Luis Flores Nueva Teosofía. Me encuentran en las redes sociales como Nueva Teosofía en Facebook y en Twitter. Y los invito también a los cursos presenciales que estamos dando en Ciudad de México todos los domingos. Ahí por inbox pueden mandarme pueden pedirme la información. Y online para la gente que se encuentra en el interior de la República o en el extranjero. Amigos, no se despeguen de su estación favorita ADR Networks, donde seguimos activando su espíritu. Muchas gracias. Estás escuchando ADR Networks. Seguimos activando tus sentidos.